Mirando como mira a Dios. Quiero predicar bajo el tema. En Hechos capítulo 9, a la altura del verso 4, hay una historia bastante interesante. Se encuentra la historia de uno llamado Saulo de Tarso. Y es decir, Jesús se le aparece a él y le habla en el verso 4 y le dice: y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esto es interesante porque hay un plan y un propósito de Dios con Pablo sin Pablo saberlo y sin nadie poder imaginarse que el criminal, que el hombre que perseguía a la iglesia, que el hombre que le hizo tanto daño a tantos cristianos, que estuvo presente en muertes de hombres de Dios, sin embargo Dios lo tenía presente en su pensamiento. Dios le dice: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Es interesante esto y me llama la atención algo tremendamente aquí. Por eso yo decía, quiero predicar bajo el tema mirando como Dios mira. Nosotros en este tiempo necesitamos mirar como Dios mira. Necesitamos tener la mirada que Dios hace, como Dios mira al hombre. Es decir, Pablo era un hombre que quizás para nadie se imaginaba y nadie creía que podía servirle a Dios. Nadie quizás pensaba que este hombre iba a ser capaz de servirle a Dios en algo. Sin embargo, en los planes de Dios perfectos estaba que Pablo le sirviera. En los planes de Dios, escúchame bien algo interesante, porque Dios es un Dios de misterio. Es decir, cuando nosotros entramos en el misterio de Dios, nosotros podemos entender que nuestro pensamiento ni siquiera puede asomarse en el pensamiento de Dios, y cómo Dios puede actuar, y cómo Dios puede cambiar, y cómo Dios puede transformar la vida y la transformación de una persona. Esto es interesante porque a mí me llama tremendamente la atención. ¿Por qué? Porque hay algo tremendo en la palabra. En Lucas capítulo 23, a la altura del verso 39, dice que Jesús se encontraba en la cruz. Esto es interesante porque cuando Jesús está en la cruz, dice que habían dos hombres, dos pecadores, dos hombres que eran ladrones. Y uno de ellos, dice en versículo 39, dice que había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado de él injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Wow, esto me llama todavía tremendamente la atención más, porque el pecador, quizás la gente, el que lo menospreciaba. Mire, cuando usted se mete un poco y entra en el pasaje bíblico, usted se da cuenta algo tremendo, porque dice que estos hombres eran pecadores. Sin embargo, uno de ellos ya estaba en el pensamiento de Dios. Algo antes que algo suceda en esta tierra, primero estuvo en el pensamiento de Dios, primero pasó. No hay nada que a Dios lo tome por sorpresa, no hay nada que a Dios lo tome por asombro. Todo lo que sucede en este mundo fue primero escrito por el cielo, fue primero escrito y establecido por Dios. No hay nada, escúchame bien esto, no hay nada que no se le salga de las manos a Dios. Por eso es que nosotros no fuimos puestos en esta tierra como jueces. Nosotros no fuimos puestos para condenar ni mandar a nadie al infierno. ¿Por qué? Porque hay uno que puede cambiar la historia de alguien. Quizás yo vengo a decirle a alguien en este día: quizás tu hijo, tu hija no ha alcanzado a Dios. Quizás tu hijo, tu hija no está sirviéndole a Dios. Y quizás tú dirás: ¿qué está pasando? Pero escucha bien, cuando Dios ha determinado algo sobre alguien, por eso decía, no hay nadie que pueda enviar a alguien al infierno, porque eso solamente le corresponde a Dios. Cualquiera podía ver a Pablo, escúchame bien, hay algo más interesante todavía. Cualquiera podía ver a Pablo y decir: Pablo,
Pablo es un hombre pecador, se merece la muerte, se merece que se pierda, merece que se vaya para el infierno, pero la gente no sabía que en el pensamiento de Dios Pablo estaba que le sirviera. La gente no sabía que en el pensamiento de Dios lo tenía presente, lo tenía reservado, Dios lo había guardado para que Pablo le sirviera. Y hay gente que todavía no le está sirviendo a Dios, hay gente de tu casa, hay gente de tu familia que todavía no tienen una Biblia en la mano, pero ya están reservados. Dios los tiene reservados para un momento a otro le tengan que servir a Dios. ¿Sabes qué? Hay gente que quizás en esta tierra no van a caminar, escucha bien, con una Biblia en la mano. Hay gente que quizás en esta tierra no van a predicar, pero hay gente que está reservada para la salvación de Dios, porque este hombre que estaba en la cruz muriendo junto con Jesús, este hombre nunca lo vieron predicar, este hombre nunca lo vieron hablar de Dios, a él nunca lo vieron seguir a Jesús, a él nunca lo vieron que lo sanaron, a él nunca lo vieron poniendo manos, pero en el último momento de su vida había una reserva. Y yo vengo a declarar en este día que hay una reserva para tus hijos, que hay una reserva para tu casa, que hay una reserva para tu familia. Había una reserva para este hombre, había una reserva de salvación. Habrá gente que en esta tierra no caminarán sirviéndole a Dios, pero Dios ha reservado la salvación para ellos, y esto basta y sobra. Quizás para la gente, quizás para el mundo, Pablo no era digno de tener ni alcanzar la salvación, pero Pablo tenía una reserva en el cielo. Cuando Dios reserva a alguien, ¿quién somos nosotros para detener la obra de Dios? ¿Quién somos nosotros para decir por qué lo vas a hacer de esta manera? ¿Quién somos nosotros para entorpecer lo que ya Dios determinó con alguien? En nuestra mentalidad nosotros no entendemos por qué Dios actúa muchas veces de tantas maneras diferentes. Dios suele moverse de formas que nosotros no entendemos. Dios suele moverse de maneras extraordinarias en nuestras vidas. Dios suele moverse de muchas formas. Por eso es que usted encuentra a Jonás, que Dios le estaba diciendo: Jonás, ves y habla a Nínive, dile que se arrepienta. Pero Jonás sabía y conocía a Dios, que cuando Dios reserva algo con alguien, pueda que sea el más pecador, pueda que sea el más dañado, pero cuando Dios decide determinar salvar a alguien, no hay diablo en esta tierra que pueda impedir las obras del Eterno. No hay nadie en esta tierra que pueda impedir lo que Dios va a hacer con alguien. ¿Sabes qué es interesante? Que el día del juicio, que el día que Cristo venga, van a haber sorpresas. Alguien dijo: van a haber sorpresas en los cielos, van a haber sorpresas en el infierno. Hay gente que creía que estaba en el cielo, pero no están en el cielo, y otros que creían que estaban en el infierno y resulta que no. Habrán sorpresas. Quizás la gente, cuando esos que se murieron antes de ver a Pablo convertido, cuando se encuentren con Pablo en el cielo, cuando vean que el hombre se salvó, cuando vean que el que perseguía a la iglesia, el hombre malo, el que muchas veces hizo tanto daño, ¿tú por qué estás hoy en el cielo? ¿Sabes por qué? Porque todavía queda una reserva de parte de Dios. Hay una reserva de parte de Dios. Dios todavía va a salvar gente. Dios todavía va a llamar gente al arrepentimiento. Dios todavía va a llamar gente para que se arrepienta y venga a los pies de Cristo. Este hombre que estaba en la cruz no era digno para la humanidad. Quizás la gente lo condenaba. Por eso es que Dios no ha puesto a nadie en lo absoluto en esta tierra como juez. El único juez, el único que tiene la facultad de condenar, de mandar al infierno, de mandar al cielo, es solamente el Rey, es solamente Cristo. ¿Sabes por qué? Porque Él es el que sabe quién ha de ser salvo. Él sabe quiénes son los reservados. Esto es tremendo quizá para entender muchas veces. A nosotros muchas
veces se nos hace difícil entender cómo es que Dios se maneja de una manera quizás muy fuerte, quizás de una manera que nosotros no entendemos, de una manera misteriosa. Dios actúa en el misterio. Dios es un Dios de misterio. Por eso en el día que se revele todo, van a ser libro, y Dios va a mostrar y va a empezar a mostrar las obras de cada uno. Por eso Dios en esta tierra no ha determinado, no ha llamado a nadie como juez, como señalador. Hay gente que está siendo reservada, y yo creo en el nombre de Cristo que gente de tu casa, de tu familia, tus hijos están siendo reservados. Quizás en el último instante Dios lo está reservando para salvar.